Cuando niño escuchaba con frecuencia y veía en la televisión anuncios de productos que mostraban un cambio antes y después de utilizarlo. Podría ser una espátula, a veces era un sartén o cualquier otra cosa que tú utilizabas para cambiar la casa, para cambiar tu oficina. Hoy día es muy común ver fotos de un antes y un después. Con regularidad subimos imágenes que muestran cómo éramos antes y cómo somos ahora. Algunos somos más gorditos que antes, otros somos más delgados. Algunos tienen cana y antes no, y algunos antes tenían y ahora no. Pero lo cierto es que vemos una diferencia en esa imagen de cómo éramos antes y cómo somos ahora. El apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, nos muestra la vida que teníamos fuera de Cristo y la vida que tenemos en Cristo. Nos muestra lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y el cambio que hay en aquellos que han venido a Cristo. Y ese es el texto que vamos a leer, el título del sermón, Nueva Vida en Cristo, basado en el capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, los versos del 1 al 10 estaremos leyendo en esta mañana, donde vamos a ver varias cosas. Vamos a ver el estado del hombre fuera de Cristo, veremos también el motivo de nuestra salvación y el propósito de nuestra salvación. Vamos a leer Efesios 2, versículo, del 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10, leemos la palabra del Señor. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra. La epístola del apóstol Pablo a los Efesios fue una de las epístolas que el apóstol escribió desde la cárcel, junto con la epístola a los Colosenses y a los Filipenses. Pablo, si nos citamos en el libro de los Hechos, llega a Éfeso. En el capítulo 19 pueden leer la historia luego en su casa, pero de manera resumida, él llega a Éfeso y allí ve a ciertos discípulos que no conocían el bautismo del Espíritu Santo, sino solamente el de Juan. Pablo pone las manos y ellos reciben el Espíritu Santo. Luego comienza a enseñar durante 3 meses, comienza a enseñar en la sinagoga y allí predica con denuedo el evangelio, pero unos individuos se levantaron contra Pablo, algunos
cegados, endurecieron sus corazones y Pablo se va porque comienzan a maldecir el camino, que era como se llamaba el evangelio en ese momento. Luego Pablo sigue predicando, el poder de Dios comienza a obrar a través del apóstol Pablo. Ahí ven la historia que tal vez algunos conocen de los hijos de Escevas, que intentaron imitar a Pablo y los demonios lo desnudaron. Pablo sigue predicando, pero como en nuestros tiempos el evangelio a algunas personas le afecta a sus intereses. Un platero llamado Demetrio, quien hacía estatuillas de la diosa Diana, que era adorada en esa ciudad, comienza a ver que lo que predicaba Pablo iba en contra de lo que él hacía. Y arman un alboroto, lo que muchos han leído como el alboroto de Éfeso. Ahí Pablo predica, está delante de las multitudes, lo llevan. Pablo tiene que salir de la ciudad y luego de un tiempo escribe esta carta a los Efesios. En esta carta vemos los beneficios de la redención. Él comienza el capítulo 1 hablando de las bendiciones que tenemos en Cristo. Recibimos la salvación, recibimos la redención. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. El capítulo 2 que hablamos nos habla de una nueva vida en Cristo, presentándonos la diferencia entre lo que éramos antes fuera de Cristo y lo que somos ahora en Cristo. También podemos ver algunas exhortaciones prácticas que el apóstol le exhorta, como a vivir en santidad, a ser imitadores de Dios, como en el capítulo 5 cuando dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificios como fragante aroma. También aquí habla de Cristo y la iglesia como un modelo de hogar. Los hermanos de la familia que estaban mencionando algo parecido, y le da algunas exhortaciones prácticas a los hijos y a los padres. Y conocemos también del verso 10 en adelante de ese capítulo 6, cuando nos habla de la armadura de Dios para el cristiano. Pero volviendo al capítulo 2, que fue el que leímos y es la base de este mensaje, aquí vemos cómo le habla de lo que Dios hizo en ellos, de cómo ellos se comportaban anteriormente siguiendo el pensamiento del mundo, andando alejado de Dios, apartado de la voluntad de Dios, pero cómo el Señor en su misericordia mostró su amor para con ellos y ellos ahora son distintos. Y la primera enseñanza que podemos encontrar en este pasaje la encontramos en los versos del 1 al 3 y es el estado del hombre antes de venir a Cristo. El estado del hombre antes de venir a Cristo. Nos dice: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo primero que vemos aquí es que Dios nos dio vida, pero estábamos muertos. ¿En qué sentido estábamos muertos? ¿En el sentido físico o en el sentido espiritual? Estábamos espiritualmente muertos, éramos incapaces de conocer a Dios, éramos incapaces de venir a Dios, de desear las cosas de Dios. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Eso fue lo que Dios hizo en los Efesios y lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Habíamos transgredido la ley, habíamos cometido delito, habíamos pecado contra Dios, habíamos fallado el blanco, el propósito por el cual fuimos creados. Pero Dios en su infinita misericordia
nos mostró su evangelio, nos abrió el corazón para que podamos entender. Andábamos según la corriente de este mundo, y cuando menciona mundo no está hablando del mundo físico, sino de la corriente de pensamiento que constantemente se levanta en contra de la voluntad de Dios, de los pensamientos que nos alejan de lo que Dios desea que hagamos, de aquellos deseos que tenemos que nos inclinan a la maldad, a las cosas contrarias a Dios. En otro tiempo ellos andaban en eso, y muchos de nosotros que hemos venido al Evangelio también andábamos en eso. Tal vez algunos de los que están aquí no han conocido el Evangelio y siguen andando en esta corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y era necesario que naciéramos de nuevo. Vamos a ver ese punto más adelante. Un comentarista, hablando de la muerte espiritual, el estado en el que estábamos, dice: erais un cadáver vivo, sin la presencia amorosa del Espíritu de Dios en el alma, y por eso incapaces de pensar, desear o hacer algo que sea santo. Éramos incapaces de desear las cosas de Dios. Todos nos habíamos descarriado, estábamos fuera de la voluntad de Dios, y como decía el mismo Pablo en el verso 11 en adelante, aquí en este capítulo 2, dice: por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, hablando de aquellos que no eran del pueblo judío, recuerden que nosotros somos parte de los gentiles también, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por carne, por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Ese era el estado de nosotros, sin tener ninguna esperanza, sin tener Dios. Estábamos muertos, éramos incapaces de cumplir la voluntad de Dios. Ni siquiera deseábamos las cosas de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos permitió nacer de nuevo. ¿Y cómo vemos el nuevo nacimiento en la palabra? Jesús, hablándole a Nicodemos en Juan 3:3, dice lo siguiente: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es imposible que una persona que no nazca de nuevo pueda conocer a Dios. Por más esfuerzo, como les decía, no hay un deseo en nuestros corazones si Dios no pone ese deseo en nosotros para poder conocer a Dios. Y Jesús habla del nuevo nacimiento. Estábamos inclinados por las cosas del mundo. Juan habla en su primera carta, Juan 1:5-19, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. El príncipe de este mundo se le llama el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, hablando del enemigo de las almas, de Satanás. También encontramos otro pasaje que nos menciona esta parte con la condición en la que estábamos. No creíamos en Dios, vivíamos de manera constantemente ofendiendo a Dios. Toda persona nacida en este mundo merece la ira de Dios. Y es lo que él dice en el verso 3. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El otro día hablaba con un amigo de la infancia. Estaba caminando y me abordó para hacerme una pregunta de la Biblia. Y luego me dice, ¿cómo Dios, si Dios es justo, cómo va a permitir que yo me vaya al infierno? Yo le dije, Dios ha provisto la solución a tu problema, que es Jesucristo. Y tú constantemente estás rechazando a Cristo. Y la palabra nos dice que aquel que rechaza a Cristo, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Si tú estás fuera de Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Eres hijos de ira. Aquellos que hemos venido a Cristo antes, en nuestra condición pasada, éramos hijos de ira, pero Dios, en su misericordia, nos ha atraído a Él. ¿Has creído en el Señor? Se puede decir que tú has nacido de nuevo, que tú vives conforme a los deseos de Dios o estás viviendo conforme a los deseos de este mundo. Si aún sigues viviendo los deseos de este mundo, es necesario que conozcas a Cristo. Es necesario que recibas el regalo de Dios. Es necesario que haya un arrepentimiento en tu vida. Órale a Dios, órale a Él para que ponga el deseo en tu corazón y puedas conocer a Dios y experimentar su salvación. Vimos el estado, la condición de nosotros fuera de Cristo. Ahora vamos a ver una segunda enseñanza que es el motivo de nuestra salvación. Vamos a ver los versos del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Vemos ese pero Dios, un contraste entre lo que éramos antes y lo que Dios ha hecho ahora. Pero Dios, quien es rico en misericordia. ¿Cuánta misericordia tiene Dios? Él es rico, abundante misericordia. Lamentaciones 3:23 dice que su misericordia se renuevan cada mañana. Constantemente experimentamos la misericordia del Señor. También podemos ver el salmista en el Salmo 51:1, un salmo escrito por David, luego de cometer pecado, y él reconocía, él iba a la misericordia de Dios y dice: ten piedad por tu gran amor conforme a tu gran misericordia. Dios es rico en misericordia. Y aquí vemos dos atributos de Dios. El pastor ha estado predicando sobre los atributos de Dios en las últimas semanas. Y aquí vemos la misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Y vemos el amor de Dios por causa del gran amor con que nos amó. Aún nosotros estando alejados de Él, aún nosotros estando apartados de Él, Él tuvo misericordia con nosotros. Dios, en toda la Biblia vemos esa misericordia. Dios se apiada, tiene compasión de nuestra miseria. Somos miserables, apartados de Él, sin ningún deseo por Él, pero Dios en su misericordia, Él es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es lo que ha pasado en nuestra vida. Si tú puedes reconocer a Cristo en tu corazón, si tú has experimentado el nuevo nacimiento, es solamente por la gracia de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar la salvación. Todo es por gracia. Por más perfecto que tú te veas, solo es por la gracia del Señor en tu vida. Dios, aún estando nosotros, nos dio vida juntamente en Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Y con Él nos resucitó. Pablo había estado hablando en el capítulo 1 del poder de Dios que obró en Cristo. Específicamente capítulo 1, verso 20, dice: ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. El mismo poder que obró en Cristo para resucitarlo, obró en nosotros para hacernos renacer de nuevo. Hubo un nuevo génesis, un nuevo comienzo en nuestras vidas. Recuerda lo que dice el Señor a Jeremías
que Él hará un pacto nuevo y cambiará nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Y también dice que para que podamos entender su palabra. Antes no podíamos hacerlo, éramos incapaces de eso. Pero ahora, gracias a lo que Dios hizo en nosotros, podemos entender la palabra de Él y podemos experimentar el nuevo nacimiento. Y para ilustrarle esta gran obra que se ha hecho por nosotros, que no depende de nosotros, si usted trabaja, a final de mes le dan un dinero que es su salario. Si usted va a una competencia, a usted, si gana, le dan un premio. Si usted tiene logros y hacen algo para entregarle un reconocimiento, fue por sus logros. Pero aquí la salvación no es por nada que hemos hecho, no es por un trabajo que hemos hecho, no es por un premio que hemos ganado, ni siquiera por nuestro reconocimiento, sino simplemente por la gracia del Señor. Dios pasó por alto nuestro pecado a través del sacrificio de Cristo, y ahora nosotros podemos tener una relación con Él. Somos reconciliados con el Señor. Así que, hermano, amigo, piensa en la gracia que el Señor ha hecho. Valoras tú con frecuencia lo que el Señor ha hecho en tu vida. Eres consciente de esa gran obra que se ha hecho en ti. Tú puedes meditar así como hablábamos de la canción y meditábamos en ella. Sublime gracia que me salvó. Eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. No por nada que nosotros hayamos hecho, no por nada que nosotros hayamos ganado, sino por su gracia, regalo inmerecido en nuestras vidas. Reconocemos eso, pero muchas veces no meditamos en eso que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hemos visto dos cosas: la condición del hombre fuera de Cristo, el motivo de nuestra salvación, que fue la misericordia y la gracia del Señor. Y ahora veremos otra cosa, que es el propósito de nuestra salvación. Y eso lo vamos a encontrar de los versos 7 hasta el 10. Dice: a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó, ¿cuándo? De antemano, para que anduviéramos en ellas. Una de las 5 solas de los reformadores era sola gracia. La Iglesia Católica decía: somos salvos por la gracia, pero necesitamos las obras. Los reformadores, y nosotros que somos reformadores de la parte de la Reforma, decimos: solamente somos salvos a través de la gracia de Cristo. Ninguna cosa que nosotros podemos hacer le añade a la salvación. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Solamente somos salvos por gracia. ¿Por qué propósito? ¿Cuál es el propósito? A fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de Dios. Somos salvos para promover su gracia y su bondad, para glorificar el nombre del Señor. Somos salvos solo por gracia, por la generosidad de Dios, quien nos dio algo que no merecíamos. La salvación no es un premio, mis hermanos, por las cosas buenas que hemos hecho. No hay nada que nosotros le podamos agregar a la salvación. Gracia más las obras de nosotros. Claro, como vemos aquí, las obras son producto de una fe verdadera. Dios dice en el verso 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviéramos en ella. La Biblia dice que somos sal y luz, y dice que hagamos brillar nuestra luz para que los hombres glorifiquen a Dios. Con las obras que hacemos, no es para que digan fulano o perencejo es buena persona, sino para que glorifiquen al Señor. Dios habló en la creación para crear todo lo que existe, y también a través de la palabra hace renacer al ser humano, aquellos que se han convertido, aquellos que vienen a Él lo hace renacer a través de su palabra. Y eso es lo que nos dice aquí, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Santiago, si lo pueden buscar, Santiago 1:18, dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de su criatura. Lo mismo que Dios hizo en la creación, hablando para que todo exista, hace en nuestros corazones para que podamos entender el Evangelio. El nuevo nacimiento en nosotros. ¿Para qué? Para hacer buenas obras que glorifiquen al Señor. Fuimos creados en Cristo para eso. Entonces, la pregunta que yo te haría, mi hermano, ¿tú estás obrando conforme a lo que el Señor está haciendo en tu vida? Dios obra en nuestros corazones para que podamos creer en Él, para que podamos confiar en Él. Pablo le dice a Timoteo 2, verso 1 al 9, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, en Cristo Jesús, desde la eternidad. Las buenas obras son evidencias del nuevo nacimiento en nosotros. Mateo 5:16 dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras, sus buenas acciones, y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Primera de Juan 1:17 dice, anden en la luz. La prueba de que hemos nacido de nuevo es que andamos en la luz, andamos en las obras del Señor. Y vemos un contraste cuando Él dice, en la última parte de este verso 10, de antemano para que anduviéramos en ellas. Si vamos al verso, cuando Pablo comienza aquí, dice, verso 1, Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Antes andábamos en nuestros delitos y pecados. Ahora andamos según las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Hay una diferencia. Si yo le tirara una foto, una imagen a tu vida, o si el Señor la tirara, no yo, una imagen a tu vida, podríamos ver una diferencia de un antes y un después, como vemos en las imágenes que publicamos en las redes sociales. Antes de Cristo, después de Cristo. Podemos ver esa gran diferencia. Si es así, órale al Señor para que siga poniendo su gracia en tu vida. Si no es así, órale al Señor para que sea Él obrando en tu vida y ponga ese deseo, ese motivo de buscarlo a Él, ese deseo de glorificarlo a Él con tu vida. Y si no has conocido a Cristo, también órale para que Él te permita conocerlo a Él.